Iberoamericana, donde se tituló con mención honorífica. Tiene la maestría en Seguridad Internacional y Europea por la Universidad de Ginebra y el Centro de Estudios para la Seguridad de Ginebra, Suiza, 2009-2010. Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado diversos cargos en varias dependencias. Fue asesor en temas de seguridad del director general de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajó en el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República de 2007 a 2009. Fue secretario particular de la presidenta de Conaculta 2004-2006 y de la directora general del Fondo de Cultura Económica entre 2001 y 2002. También se desempeñó como asesor del director general del ISSSTE y del último regente de la Ciudad de México. Ocupó el cargo de director de información en el Centro de Estudios de Turismo de la Secretaría de Turismo y fue director de operación en la Dirección General de Operación Minero-Metalúrgica de la otrora Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Actualmente es gerente de difusión y comunicación en el Fideicomiso de Fomento Minero, entidad coordinada por la Secretaría de Economía. En el ámbito académico fue profesor de asignatura de las materias Política y Desarrollo e Historia del Pensamiento Social y Político de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Como ven, no es cualquier cosa. Pues le agradezco a Ernesto su participación. Ustedes lo conocen la mayoría porque ha sido muy asiduo a nuestras conferencias y desgraciadamente para nosotros en este sentido, pero para bien de él, el último cargo le ha impedido seguir asistiendo a las conferencias. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, tengo algunos años de conocer al licenciado Quesada, quien es muy generoso conmigo. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes, nuevamente, esta vez de este lado del auditorio, ¿no? Para efectos de comenzar la presentación, voy a hacerlo de pie para que podamos ver juntos la presentación. He titulado esta presentación El contexto histórico en los tiempos de San Ignacio de Loyola y algunas reflexiones sobre el presente. No se trata de una biografía de San Ignacio de Loyola, sino tomar el periodo de vida de San Ignacio y revisar algunos aspectos de España y el mundo entre finales del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Y de manera, digamos, intercalada, haremos algunas reflexiones sobre nuestro siglo XXI y lo que estamos viviendo actualmente. Aunque no hay certeza, se acepta generalmente que San Ignacio nació en 1491 como Íñigo López de Loyola. Nació en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, en el norte de España, y fue el menor de 13 hermanos. Hacia finales del siglo XV, España, bajo el reinado de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, vivían en una época relativamente de paz y armonía, y los reyes gozaban de gran popularidad entre sus súbditos debido al entorno de orden que habían impuesto los reyes. Gracias a la diplomacia de Fernando el Católico, pero sobre todo a la fortaleza que había significado la unión de los reinos de Castilla y Aragón en España, las relaciones con sus vecinos, Portugal,
Francia e Inglaterra eran de paz. Sin embargo, desde principios de los años 80 del siglo XV, los reyes católicos estaban enfrascados en una guerra contra el Emirato Árabe de Granada, que era el último reducto, sí, de los musulmanes en España, que había gozado de gran influencia, poder y riquezas. Existía una bula papal que llamaba a la guerra contra Granada, pues veía en ella una amenaza del enclave musulmán en España. Y los reyes católicos deseaban satisfacer al Papa, pero a la vez también tenían interés en frenar la influencia de un posible aliado en España, vinculado con la amenaza de los turcos en el mundo. Para 1491, el año en que acordamos nació Ignacio de Loyola, Granada era una ciudad sitiada por el ejército del rey Fernando de Aragón, y ante la inminente derrota, los musulmanes deciden pactar la rendición con los cristianos. En noviembre de 1491, las condiciones de la rendición fueron firmadas por ambas partes, de manera que el 2 de enero de 1492, los reyes católicos entraron triunfantes en la ciudad en la Alhambra, en Granada, después de una guerra que había durado más de 10 años. En 1492, como todos sabemos, Cristóbal Colón descubrió América, acontecimiento que habría de cambiar el rumbo de la historia. Desde el siglo XV, los marinos genoveses se habían especializado, por decirlo así, en el comercio de esclavos. Vendían hombres, mujeres y niños de todas las razas, griegos, africanos, bereberes, bosnios, que subastaban en los mercados de Túnez, Málaga y Granada, entre otros. La esclavitud era común en la Europa del siglo XV. Los miembros de la corte, la nobleza, los comerciantes e incluso algunos miembros del clero poseían 1 o 2 esclavos. En el caso de los nobles, incluso tenían un mayor número de esclavos. Se calcula que en 1490 en España había más de 100,000 esclavos de todas las razas, bosnios, africanos, etc. La esclavitud no había desaparecido desde la antigüedad y se cree que incluso había aumentado con la guerra entre musulmanes y cristianos. Las primeras expediciones que regresaron del Nuevo Mundo a España llevaron consigo, además de animales exóticos, especies, vegetales, también grupos de indios que habían esclavizado. En 1495, ante la dificultad de Cristóbal Colón para conseguir oro en cantidades sustanciales que enviar a la metrópoli, empezó a pensar en la posibilidad de importar esclavos indios en España y enviarlos a la metrópoli. Esto también estuvo aparejado cuando comenzaron las dificultades con los taínos en la isla de la Española. Cristóbal Colón inició una campaña para reclutar esclavos indígenas, que redundó en la captura de 1,600 indígenas, de los cuales 550 fueron enviados a España. En el camino, con las aguas frías de España, murieron alrededor de 200, un poco más, y el resto fueron desembarcados en Sevilla, muchos enfermos, para después ser vendidos en los mercados españoles. Vale decir que también algunos lograron escapar.
Sin embargo, en 1497, la reina Isabel ordenó que todos los indígenas que habían sido llevados desde el Nuevo Mundo a España fueran liberados, porque la licitud de poseer, vender y comprar esclavos no estaba del todo aclarado. En 1510, el rey Fernando el Católico autorizó el primer envío de 200 esclavos negros a América. Para 1518, tanto en el Nuevo Mundo como en España, se pensaba que la solución al problema de la mano de obra en el Nuevo Mundo podía ser solucionada con el envío de esclavos negros directamente desde África hasta América. Y así comenzó un comercio de esclavos negros que duraría por muchos años. Ahora hagamos un salto. Desafortunadamente, la esclavitud no es una cosa del pasado. De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, el informe mundial que hace la Oficina contra las Drogas y el Delito, la trata de personas que hoy vive el mundo es en realidad una forma moderna de esclavitud. El 79% de los casos de la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual, seguida del trabajo forzoso, que es un 18%. La mayoría de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas, y más del 20% de la trata de personas son niños. Estos son únicamente porcentajes, porque hay países donde la trata de personas es exclusiva, es 100% de niños. Información reciente señala que México es también una fuente de trata de personas, pero a la vez somos un receptor. Por tratarse de un negocio ilícito, las cifras únicamente pueden ser estimadas, pero Naciones Unidas calculó en 2009 que el tráfico de personas afecta a nivel mundial aproximadamente a 4 millones de personas. En 2009 se calculaba que las ganancias podrían superar los 32,000 millones de dólares al año. No obstante, estas cifras pueden ser conservadoras porque tan solo en Europa el comercio de trata de personas puede significar ganancias para el crimen organizado de más de 3,000 millones de dólares. Y en China, el comercio de personas o la trata puede oscilar entre 1,000 y 3,000 millones de dólares. Se estima que en 400 años, desde que inició el comercio de esclavos de África a América, llegaron 12 millones de esclavos africanos a América. Hoy, tan solo en el sureste asiático, 30 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niños, fueron comerciados en tan solo 10 años. A nivel mundial, la trata de personas es el delito, ¿no?, que más crecimiento tiene en el mundo, únicamente seguido, o más bien precedido, por el comercio de las drogas, que deja más ganancias en términos de dinero. La reina Isabel la Católica murió en 1504. En 1506, Íñigo Loyola, quien tenía apenas 15 años, se trasladó por orden de su padre a Arévalo, en la provincia de Ávila,
a vivir a la casa de don Juan Fernando Velázquez de Cuéllar, quien era el contador mayor de Castilla. Íñigo llegó a vivir a una casa noble, acomodada y numerosa porque don Juan Velázquez también tenía 12 hijos. Ignacio era el menor de 13 y también llega a una casa donde hay un número importante de hijos. En Arévalo transcurre la juventud, donde él tiene acceso a una biblioteca y desarrolla su afición por la lectura, y también aprende muy bien caligrafía y los usos de la corte española de su época. Fernando el Católico murió en 1516 y esto afectó a la familia de don Juan Velázquez de Cuéllar, pues por conflictos por la heredad con la viuda de Fernando el Católico, Germaine de Foix, Juan Velázquez de Cuéllar fue despojado de todos sus cargos y echado de su casa. Don Juan Velázquez de Cuéllar moriría en 1517. Para ese entonces, Íñigo tenía 26 años y las esperanzas de convertirse en un contable o secretario real pues se pierden cuando don Juan Velázquez pierde todos sus privilegios y le queda únicamente el camino de la milicia. Íñigo se traslada a Pamplona, donde durante 3 años queda bajo la protección del duque virrey don Antonio Manrique de Lara, el duque de Nájera. Y vamos a ver cómo esto va a tener las consecuencias después. A la muerte de Fernando el Católico, le sucedió en el trono Carlos I, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Carlos no vivía en España y llegó a las costas de Asturias en 1517 con su corte Borgoña. Vamos a ver cómo condiciones muy específicas hicieron que el reino de Carlos I tuviera las dimensiones y el alcance que tuvo. Por parte de su padre, Felipe el Hermoso, a quien había perdido cuando tenía 6 años, Carlos heredó los Países Bajos, que incluían Luxemburgo, el Franco Condado, Artois y esta zona. No, esto morado. Eso por parte de su padre. Por parte de su madre, Juana la Loca, podía reclamar, sí, el reino de Castilla y todas las posesiones en América. Y por parte de su abuelo, Fernando el Católico, el reino de Cataluña y Aragón y las islas de Cerdeña, Sicilia, Nápoles y algunas posesiones en el norte de África. Como nieto de Maximiliano, heredó Austria y el Tirol, así como lo que era todo el imperio germánico. Como ven, vamos a ver que Francia queda rodeada por el reino de Carlos I. Esto se dio en 1519 con la unificación de los reinos, que convirtieron a Carlos I de España, emperador Carlos V de Alemania. El reino de Carlos V era un estado plurinacional, un conjunto de territorios donde cada uno conservaba su propio estado, economía y moneda, situación que, pues digamos, permanece hoy en día con la Unión Europea.
Actualmente la Unión Europea está conformada por 28 países. Croacia es el último país que se anexó en julio del año pasado a la Unión Europea. Aunque originalmente en 1951, cuando comienza la Unión Comercial, únicamente estaba conformado por los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia. Con la caída de la ex Unión Soviética, ¿sí?, todos los países que antes formaban parte del bloque socialista tienen la opción de incorporarse a la Unión Europea, lo cual vino a redefinir hasta cierto punto los límites de lo que antes nosotros considerábamos como Europa, es decir, ampliando esta parte. Estos que vemos en gris, Turquía, y aquí son países que están, Islandia, que están en espera de ser aceptados en la Unión Europea. Pero como les decía, no todos los países hoy de la Unión Europea forman una unidad. El Reino Unido, Rumanía, Polonia, la República Checa siguen conservando sus monedas, es decir, no forman parte de la zona euro. Forman parte de la Unión Europea, pero conservan sus monedas. Ni tampoco todos los países de la Unión Europea forman parte de la zona Schengen, que es un acuerdo que permite el libre tránsito entre los países sin restricciones fronterizas. Y aquí, por ejemplo, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero sí forma parte de la zona Schengen. El Reino Unido y otra vez Rumanía y algunos otros países no están dentro de este acuerdo. En 1989, la caída de la antigua Unión Soviética significó el fin de la Guerra Fría, es decir, dio paso a la recomposición de las alianzas político-militares de las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, ello no ha significado el fin de los conflictos militares en el mundo y por otro lado, también la desintegración de la antigua Unión Soviética no significó el triunfo de las libertades democráticas en todos los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín a la vez tuvo como consecuencia la expansión de las actividades ilícitas en los antiguos países de la Unión Soviética, quienes pasaron de tener un mercado negro donde se podían conseguir cigarrillos y licor y otras cosas, a un mercado donde hoy se permite el libre tránsito de armas, contrabando, trata de personas, que encontraron en nuestros países rutas de acceso y nuevos mercados. Pero volvamos al siglo XVI. La larga lucha contra los musulmanes en Granada había dado paso en España a la formación de una carrera militar, donde la pequeña nobleza y también para el conjunto de la población veían consideraba como rentable y bien considerada la profesión militar. En 1519, cuando Carlos V fue elegido emperador, a Íñigo Loyola se le concedió el derecho de armas y un guardia personal, pasando a formar parte del ejército del duque de Nájera. Las rivalidades franco-españolas eran anteriores a Carlos V, pero una vez que éste asumió el trono, alcanzaron una dimensión nueva. Como les mostré en el mapa,
Francia había quedado rodeada por lo que eran los territorios del Imperio Español, y Carlos V decidió presionar a Francia en muchos aspectos durante su reinado. Francia, por su parte, podía vivir bajo la amenaza de convertirse en un estado conquistado o ser una verdadera potencia. Carlos V decide trasladarse a Alemania en 1520. Y tan solo un año después, en 1521, Europa, o sea, España y el reino de Carlos V, está nuevamente inmerso en guerras. Venecia contra los turcos y los franceses contra los españoles. Es en este año cuando Francia decide recuperar el reino de Navarra y se lanza a la conquista de Pamplona. Íñigo, como parte de las tropas del duque de Nájera, se traslada a Pamplona para defender la plaza. En mayo de 1521 tiene lugar la famosa batalla de Pamplona. Después de varios días de asedio, los pobladores de Pamplona, que estaban del lado de los franceses, se amotinan contra los españoles, quienes se reducen a la fortaleza. El duque de Nájera escapó de Pamplona y únicamente se quedan resguardando la fortaleza un pequeño grupo de soldados españoles, entre los que se encontraba Íñigo. Durante los últimos días de la batalla, Íñigo cayó herido por un rebote de artillería que le quebró la pierna derecha. Permaneció herido durante 3 días hasta que tuvo lugar la rendición de la fortaleza. Sin embargo, los franceses trataron muy bien a los heridos y permitieron el traslado de Íñigo a su casa en Loyola. Al paso de los días, de la rodilla rota, Íñigo no mejoraba, la rodilla la vuelven a quebrar para volvérsela a unir y la salud se deteriora mucho, pero poco a poco comienza a recuperar la salud. Pero si en esa época vivían épocas de guerra, en la actualidad también vivimos en un mundo en conflicto. Son varios los conflictos bélicos que hoy tienen lugar en el mundo. Todos hemos escuchado las noticias de los conflictos en la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos, ¿no? Los bombardeos de Estados Unidos a Irak y los conflictos en la Unión Soviética, de la Unión Soviética en Ucrania por los movimientos separatistas. Pero además que existen en el mundo una infinidad de conflictos que se llaman conflictos congelados, porque están ahí latentes, ¿sí? Y pueden desatarse en cualquier momento. O sea, los conflictos en la frontera de India y Pakistán, entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? China y Taiwán, China y el Tíbet, son conflictos que están ahí, latentes. Pero también existen otro tipo de conflictos al interior de los países, movimientos separatistas, guerrillas, movimientos militares, ¿no? Y organizaciones criminales generalmente ligadas a la mafia y al narcotráfico que hacen que hoy el mundo viva una situación también de conflicto al interior. En 1521, como sabemos, Hernán Cortés conquistó México
y otras regiones del continente empezaron a ser también invadidas por los españoles. Una de las consecuencias de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo es sin duda la transmisión de enfermedades. En América no se conocía la viruela, ni la fiebre amarilla, ni otras enfermedades tropicales, aunque a la vez es posible, según algunos estudios recientes, que la sífilis haya sido llevada de América a Europa. La viruela llegó a América en 1520, supuestamente con un esclavo negro, que rápidamente se convirtió en epidemia y para algunos se extendía más rápido que el avance de los propios españoles. En 1545 hubo una segunda epidemia de sarampión, que también se extendió rápidamente. Y a pesar de que el acumulado de muertes entre la población indígena en México no está muy claro, hay quienes hablan entre 3 millones hasta quienes señalan que murieron 20 millones de indígenas. Las cifras más conservadoras estiman que en una generación murió la mitad de la población indígena que había en el Nuevo Mundo. Pero hoy también vivimos bajo la amenaza del ébola, ¿no? Los datos más recientes que tiene la Organización Mundial de la Salud hablan de ya una situación crítica en África, ¿no?, donde hay más de 2.000 muertos y más de 4.000 casos. Dicen que es una enfermedad tan mortal que no ha permitido que se expanda de una manera más rápida, ¿sí? Es decir, la gente se muere tan rápido que no hay lugar a que se pueda haber más contagio, pero hoy todo el mundo vivimos en la alerta por el ébola. Y pues no podemos olvidar aquí en México en 2009, cuando tuvimos la influenza del H1N1, que era una enfermedad que nunca antes había experimentado en los seres humanos y que se propagaba rápidamente. La Organización Mundial de la Salud reportó que en los 16 meses más críticos de la enfermedad murieron 18.500 personas. Y a lo mejor se nos olvida, pero en enero de este año se reportaron más de 5.000 casos de influenza en México y fallecieron 600 personas, nada más de la influencia este año. Digamos que la influencia llegó para quedarse. Actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene reportados 19 tipos de enfermedades que pueden ser susceptibles de convertirse en pandemias, entre ellos el ébola, por supuesto, la influencia H1N1, pero también la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre de Lassa, la gripe aviar, ¿no?, el síndrome respiratorio agudo, ¿sí?, la viruela, la meningitis. En 1522, volviendo a la historia, ¿sí?, marcó el regreso de Carlos V a España. Ese mismo año, Juan Sebastián Elcano arribaba a Sevilla tras dar la primera vuelta de circunnavegación al mundo. En 1522, Íñigo deja la casa paterna y empieza su peregrinar, que lo lleva primero a Montserrat y después a Manresa, donde comienza a escribir el libro de los ejercicios. Un año después,
Íñigo decide viajar a Jerusalén, para lo cual tenía que ir a Roma y solicitar la autorización del Papa, que era el que daba los permisos para viajar a Jerusalén. Llega a Jerusalén y, a pesar de su deseo de permanecer allá en Tierra Santa, es obligado a regresar a Europa. Estos son grabados de Rubens, de los cuales he retomado varios para esta presentación. Entre 1525 y 1527, para ponerlo así, se producen diversos episodios de Íñigo con la Inquisición. Su caminar lo había llevado a Barcelona, Alcalá, a Salamanca, y es en Salamanca donde fue encarcelado e interrogado por la Inquisición, acusado de sospechoso de inclinaciones iluministas. Aunque el iluminismo es anterior al luteranismo, muchas de las doctrinas del iluminismo, no me voy a meter aquí a hablar de la reforma protestante, que en ese tiempo también estaba en Europa, eso sería un tema exclusivamente de una sola conferencia, ¿no? El hecho es que el iluminismo preparó el camino para la introducción del protestantismo en España. Para Carlos V, la unidad de la cristiandad bajo el dominio de su imperio y la defensa frente a los musulmanes y los herejes era la misión suprema que se le había sido encomendada. Él lo pensaba así. En 1520, a la muerte de Selim, que era el gran conquistador de Siria, Arabia y África, lo sucede en el trono su hijo Solimán, o Solimán el Magnífico. El Imperio Otomano representaba para Carlos V no solo su principal enemigo terrestre, sino también su principal enemigo marítimo. Y es la época que aprovecha Francisco I, el rey de Francia, para declarar la guerra contra España, una guerra que consideraba inminente. En 1525, los ejércitos de Carlos V y de Francisco I se enfrentaron en la batalla de Pavía, ¿sí?, donde Carlos V derrota a Francisco I, lo hace prisionero y poco tiempo después Francisco I llega prisionero a Madrid. Francisco I, el rey de Francia, sería liberado a cambio de entregar a sus dos hijos, aún muy jóvenes, Enrique y Carlos, en calidad de rehenes. Las negociaciones de paz entre Francia y España, ¿no?, se dieron simultáneamente al matrimonio de Carlos V con la infanta Isabel de Portugal, que se casaron en 1526. Un año después nacería su hijo, el futuro Felipe II. Como parte del arreglo de paz, Carlos V aceptó que su hermana Leonor se casara con Francisco I. En cuanto Francisco I se vio en libertad, pactó un acuerdo totalmente inesperado con el Papa Clemente. Pero 2 años después, en 1528, Carlos V decide atacar al Papa y su ejército entró en Roma, donde los soldados alemanes y españoles saquearon la ciudad de Roma durante una semana.
se fuerza al Papa a que lo reciba Carlos V y terminan firmando la Paz de Cambrai en 1529, que la firman Luisa de Saboya, que era la madre de Francisco I, y Margarita de Austria, la tía de Carlos V. Y esto se conoció como la Paz de las Damas, que obligaban a Francisco I a desistir de todos sus intereses en Italia. Para 1526 el sultán Solimán había avanzado sobre Hungría y la artillería turca habría de desempeñar un papel muy importante para derrocar al rey cristiano Luis de Hungría, que además estaba casado con la hermana de Carlos V, María de Austria. El rey Luis de Hungría murió en la batalla de Mohacs. Pero no fue sino hasta 1529 cuando Carlos V logra detener el avance de los turcos en Viena, y a la vez que mantenía una guerra contra ellos en el mar. En la década de los 20, de 1520, en América seguían las conquistas. Pedro de Alvarado en Guatemala y Francisco Pizarro en el Perú seguían con la captura, marcado y transporte de esclavos. Durante la guerra entre Carlos V y Francisco I, Íñigo partió a París, donde asistió a la universidad y conocería a los que serían sus primeros seguidores, Pedro Fabro y Francisco Javier. Íñigo permaneció en París entre 1529 y 1534, año en que recibió el título de maestro en artes y se convierte en el maestro Ignacio, utilizando por primera vez el nombre de Ignacio y su firma con este nombre. Integra lo que sería su primer grupo de seguidores, entre los que ya mencionamos a Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Salmerón, Simón Rodríguez, Nicolás Alonso, con los que acuerda reunirse en Venecia en 1537 para viajar juntos a Jerusalén. El poder de Solimán se hizo sentir en 1534 con la toma de Túnez, pero al año siguiente, en 1535, Carlos V vuelve a atacar y recupera la ciudad. Pero con lo que no contaban es que Solimán se iba a aliar con Francisco I para derrotar a Carlos V, que pierden en 1538 otra vez la ciudad en la batalla de Preveza. Íñigo había regresado a su tierra natal en 1535, o Ignacio ya para este entonces, y llega a Venecia en 1536 a esperar la llegada de sus discípulos de París. Conforme lo acordado, el encuentro tiene lugar en 1537 en Venecia y poco después parten a Roma, donde el Papa Pablo III los recibe y les consigue las limosnas para sufragar el viaje de todo el grupo a Jerusalén, y les concede la posibilidad de ordenarse sacerdotes de manos de cualquier obispo. En ese año, en 1537, se ordenaron Ignacio, Bobadilla, Laínez, Javier, ¿sí? Sin embargo, sus planes para viajar a Jerusalén se ven frustrados porque estaba la guerra de Venecia contra los turcos.
Es en 1538, cerca de Roma, donde tiene lugar la revelación de San Ignacio en Lestorta. Ese año deciden trasladarse a Roma. Primero Fabro, Laínez y San Ignacio, y después todos los demás, donde regulan su situación canónica como sacerdotes, obteniendo licencias para confesar, predicar y administrar los sacramentos. En 1538, después de arduas deliberaciones, San Ignacio y sus compañeros presentaron al Papa Pablo III los puntos básicos de la congregación o Compañía de Jesús. Y es en septiembre de 1540 cuando el Papa firma la bula fundacional de la Compañía de Jesús, que contenía el expreso voto de obediencia al Papa. Pese a que él se rehusaba y su negativa a aceptar nombramientos, en 1541 Ignacio es nombrado prepósito general de la Compañía de Jesús. En 48, mediante otra bula, el Papa aprobó los ejercicios, que además exhortaba a su práctica. En 1552 se termina la versión final de las constituciones, es un código legislativo, social y jurídico. Para 1555, en Bruselas, Carlos V abdicó en favor de su hijo Felipe la soberanía de los Países Bajos. Y conforme los meses fueron avanzando, después las coronas de Castilla, León, Aragón, Cataluña, Navarra, Nápoles, en fin, todo su reino. Este año nosotros tuvimos la presencia, fuimos testigos de la abdicación del rey Juan Carlos, solo que esta vez se transmite por televisión, lo vemos en vivo dirigir un mensaje a sus súbditos, y hoy el nuevo rey, Felipe VI. En 1556, Carlos V le cede el imperio a su hermano Fernando I y Carlos V decide regresar a España. En 1557 ingresa en el monasterio de Yuste, localizado en la provincia de Cáceres, donde va a vivir los últimos 2 años de su vida y en donde sostenía charlas con el jesuita Francisco de Borja, antes Gran Duque de Gandía. Ignacio de Loyola murió el 31 de julio de 1556. Carlos V falleció el 21 de septiembre de 1558. En 1662, más de un siglo después, Ignacio de Loyola fue canonizado. Este 2014, ¿sí?, vivimos un hecho inédito, pues se canonizaron 2 papas. ¿Sí? Por el primer papa jesuita y americano, Francisco.
Hasta aquí este recuento, donde espero no haberlos mareado mucho con idas y venidas entre el siglo XXI y el siglo XVI. No es la intención decir que no hay nada nuevo bajo el sol, no, ni mucho menos, sino un poco reflexionar acerca de la época de San Ignacio y cómo estamos hoy viviendo también el mundo que nos toca a nosotros. Por supuesto que hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Hoy las comunicaciones, los transportes, ¿no? En tiempos de San Ignacio una carta se tardaba 2 años o más en llegar a su destinatario, muchas veces el destinatario ya había muerto, ¿no? Cuando recibían las cartas. Hoy las comunicaciones, hoy vivimos un mundo sumamente acelerado, pero también los avances en la medicina, en la ciencia, pues son momentos muy importantes que a nosotros nos toca vivir, ¿no? Muchas gracias por su atención, espero que haya disfrutado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, yo sé que es algo aventurado, ¿no? Pero ¿cómo se imagina a San Ignacio de Loyola en un contexto en México, en la Universidad Iberoamericana, educando a alumnos como los que tenemos, tiene una situación como la que tenemos? ¿Cómo sería, no, San Ignacio por aquí, no sé, aquí dentro del contexto ibero? Debo decirles que no soy un experto en San Ignacio, aquí el licenciado Quesada es el que más podría decirnos, pero sí les puedo decir que por lo que he podido conocer a través de los libros de San Ignacio y escuchando a otras personas, él disfrutaba mucho de poder hablar y comunicarse con los demás, de transmitir su pensamiento. San Ignacio podía ponerse afuera de un hospital y comenzar a predicar y la gente llegaba a escucharlo, o sea, se acercaba. Era una persona que debió de haber tenido un carisma impresionante, ¿sí? Les decía que él tuvo la oportunidad de aprender las formas y los usos de la corte, lo cual se manifestó siempre en su forma de ser y conducirse, a pesar de su apariencia totalmente humilde, ¿sí? Tenía unas formas de atención y de caballerosidad, siempre dispuesto a compartir, ¿no? Yo creo que él hubiera sido muy feliz de encontrarse aquí en la universidad y de poder acercarse con la gente, con los jóvenes, ¿no? Escucharlo, conversar con ellos. No sé si usted quiere agregar algo, licenciado. Ya ves que yo no oigo bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Una inquietud? ¿Cómo se llama San Ignacio en Benford? Bueno, San Ignacio siempre va a ser básico el actuarse en tiempo y lugar. Este sentido de la inculturación de San Ignacio fue fundamental, y si las constituciones de la compañía son vigentes y la misma compañía es vigente, es por este sentido de actualización, vivir el momento con proyección al futuro, pero el ubicarse en el aquí y en el ahora es fundamental en la participación de San Ignacio.
Felicidades. Le quería yo hacer una pregunta al maestro Emilio Quesada. Emilio, respecto a la nueva congregación que va a haber para la salida del actual prepósito general Adolfo Nicolás, ¿no se supone que era en época de San Ignacio hasta que se muriera? Sí, bueno, también ahí entra el aquí y el ahora. En aquel momento, todas las funciones públicas son generalmente de por vida, y San Ignacio escribe las constituciones en ese momento. Ahora, las mismas constituciones dejan previsto que por motivos graves puede haber una renuncia. Sin embargo, en la historia de la compañía no se habían dado propiamente renuncias. No recuerdo si alguna anterior al padre Arrupe, pero el padre Arrupe en realidad renuncia porque quedó absolutamente en imposibilidad de seguir gobernando la compañía después del derrame cerebral. Después viene el padre Dehesa, que pues el padre Dehesa fue impuesto por el Papa para tratar de frenar a la compañía. Entonces se logra la congregación general que nombra al padre Kolfenbach, y el padre Kolfenbach es un general extraordinario en un momento muy álgido, en donde él sabe que en realidad también la compañía fue forzada a tomar un cariz que no fuera el del padre Arrupe, y todo ese tiempo la compañía vivió en una situación muy tensa respecto al papado. Cuando entra Adolfo Nicolás, viene de la escuela de Japón, porque al igual que el padre Arrupe fue provincial en Japón, el padre general también fue provincial en Japón, y no sabemos cuál sea realmente el motivo del padre Adolfo Nicolás, que manifestó en México que iba a convocar a la congregación general para poner su renuncia. En realidad, digo, esta parte es la que podríamos ahorita menos analizar, porque él pertenece mucho a este cambio, está muy dentro de la compañía del padre Arrupe y está muy dentro también de la mentalidad. Ahorita con un papa jesuita, pues con mucho más facilidad, pero digo, ahí sí yo no sabría interpretar cuál es el motivo del padre Adolfo Nicolás para la renuncia. Cumplir 80 años. Pues sí, le da. Lo dijo, a mis 80 años. Esa es la razón por la… Sí. Sí, o sea, se considera que pues ya a los 80 años regir a una institución tan rica, tan variada, tan polifacética como es la compañía, requiere una gente de una capacidad enorme. No sé, Fernando, tú ahorita que estuviste allí en la curia y que traes experiencias de Roma, si vale la pena que comentes algo. Bueno, gracias. Yo mi comentario, maestro, nada más, yo creo que Ignacio, su principal característica fue un gran mediador, un gran conciliador, y a la pregunta del profesor, él siempre traía los ejercicios espirituales por delante, ¿no? Él convenció a los seguidores de hacer los ejercicios espirituales. Entonces era una persona que mediaba, que se acercó a muchos y fue un perseguido, ¿no? Los alumbrados y esa confusión con él lo llevaron por muchos lados, ¿no? Y a pesar de eso perseveró, a pesar de su enfermedad, ¿no? La litiasis biliar, nunca diagnosticada correctamente, uno le padeció dolores espantosos por las piedras, por todos lados, ¿no? Y a pesar de eso él se levantó y creo que su principal característica fue esa perseverancia, esa manera de mediar. Él logra, por ejemplo, que su hermano logre el mayorazgo de la Casa Loyola, en fin, es un gran negociador y sale siempre avante en todos los juicios de la Inquisición, ¿no? por pensar que los ejercicios espirituales
tenían un contexto de iluminismo, ¿no? De ser alumbrado y todo eso. Yo creo que esa es la principal característica ahí desde mi punto de vista, ¿no? No, yo creo que la parte de allá en Roma ahorita con el padre superior es el respeto absoluto, ¿no? Y se necesita una persona más joven que pueda estar viajando y como usted mencionaba, ¿no? Los tiempos actuales requieren una velocidad de respuesta muy grande y la inamovilidad de la curia puede ser desastrosa, ¿no? Yo le he comentado ahorita al maestro Emilio haber conocido al padre superior, pues para alguien que no es jesuita, y cuántos jesuitas no lo conocen, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Que los pueda recibir a todos. Entonces yo creo que se necesita de un padre superior que pueda viajar, que pueda estar en contacto con todos estos cambios, y a pesar de tener él todas sus facultades mentales y físicas bien, yo creo que es un acto de responsabilidad el que él está al anunciar que al cumplir 80 años él ya cumplió un ciclo, y venimos ahora pues también del ejemplo de la renuncia del Papa, y pues por razones de salud. Entonces yo creo que es una iglesia que simplemente se actualiza y se vuelve más responsable con el momento que vivimos. Sí, algo que llama mucho la atención es que efectivamente San Ignacio en diferentes momentos de su vida fue acusado de varias cosas, en gran parte como dice, por el libro de los ejercicios. Pero San Ignacio siempre procuró aclarar todo de manera que quedara oficialmente establecido que él estaba libre de cualquier acusación. Tenía que llegar, ¿sí?, con la autoridad, que la autoridad estableciera en papel, ¿sí?, que de lo que se le acusaba era falso, y que le decían, no, ya se desiste de la acusación, no, que me digan y que me firmen el papel donde dice que yo soy inocente. Siempre defendió su nombre y sus creencias a ese punto, de que quedara perfectamente establecido que de las acusaciones no había fundamento. Eso es muy, muy interesante de la vida de San Ignacio, porque fueron varios los momentos en el que sufrió este tipo de acusaciones a lo largo de toda su vida. La arquitecta. Sí, felicidades, doctor. Me pareció muy, muy interesante su conferencia. Sobre todo esta ida y venida del siglo de San Ignacio y los acontecimientos en aquel entonces y los actuales. Me pareció muy, muy interesante confrontar las dos cosas. Mi pregunta es básicamente esta, ¿de qué manera interviene él en esto que usted menciona de la esclavitud en aquel entonces? Y bueno, lo de los datos que usted trae de ahora, de una esclavitud disfrazada, que es una trata verdaderamente dolorosa, caray. Entonces, ¿de qué manera interviene él? Y luego no me quedó muy, muy, muy claro la época en que entran ya el imperio entra a Roma con los alemanes y todo esto, si me lo puede ampliar un poquito. Claro, con mucho gusto. Como les decía, el periodo que yo estoy tratando de abarcar en esta presentación es el que corresponde a la vida de San Ignacio, es decir, entre finales del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Esto no quiere decir que San Ignacio tuviera algo que ver con la esclavitud. Mi objetivo era mostrar que la esclavitud en el siglo XV y siglo XVI era, por decirlo así, algo común, ¿sí? Algo común entre las sociedades que tenían pues capacidad económica, ¿no? No estoy diciendo con esto que San Ignacio tuviera específicamente algo que ver con la esclavitud, ¿no? En la parte que tiene que ver de la guerra entre Carlos V y Francisco I, como les decía, después de que Francisco I es hecho prisionero por Carlos V, y después de un
acuerdo para negociar la paz entre ambos reinos, cuando Francisco I se ve ya libre, él hace una alianza totalmente inesperada con el Papa, ¿no? Porque el Papa entonces tenía un poder muy importante en todo lo que era Italia, Roma, ¿no? Y a pesar de que Carlos V tenía posesiones en algunas zonas de Italia. ¿Qué es lo que pasa? Carlos V obliga al Papa con su fuerza marítima a recibirlo y a negociar la rendición de Roma. El ejército de Carlos V estaba conformado tanto por españoles como por alemanes. Él era el emperador, Carlos V, y arrasan la ciudad de Roma durante una semana, unos saqueos terribles. Fue una verdaderamente época que se recordó durante mucho tiempo, ese saqueo terrible que hacen los ejércitos de Carlos V de la ciudad de Roma. Y eso obliga a Francisco I a desistirse de los reinos que los cuales deseaba conquistar, ¿no? Y de mantenerse al margen en el territorio de Italia, ¿no? Es una derrota franca para Francisco I. Hecho un pacto de paz que después se rompe porque Francisco I con el Papa hacen una especie de trato, una cosa así, que no explicaste bien de qué se trató ese trato, pero que desencadena después la guerra entre Francia y España. Sí. Cuando después de la batalla de Pavía, donde hacen prisionero a Francisco I, ¿sí?, empieza una negociación de paz que tiene que ver con que yo te dejo libre otra vez, pero a cambio tengo a tus hijos, los retengo prisioneros, ¿sí? Ese acuerdo de paz, ¿no?, se negocia, pero lo traiciona Francisco I, porque una vez que se ve libre hace esta alianza con el Papa, un enemigo de Carlos V en ese momento, ¿no? Hace esta alianza en contra de Carlos V, ¿sí? La paz de la que yo hablaba era la paz de Cambrai, que firman la mamá de Francisco I y la tía de Carlos V, ¿sí?, que es el que se conoce como la paz de las damas, que es el cuadro que les mostré, ¿no? Es decir, hay como dos momentos diferentes en la guerra. Después Francisco I se alía con Solimán para derrotar navalmente a Carlos V. ¿Sí? O sea, hay varios momentos y varias etapas en la guerra que se dan en un periodo de varios años, ¿no? No sé si eso aclara tu pregunta. Esperen tantito al micrófono, porque si no los que están oyendo por internet no entienden la pregunta. Le digo por que el favor. material que sacas es precioso, son de veras puras obras de arte, no sé de dónde, de qué museos, de dónde lo sacaste, porque cada una de las escenas, cada uno de los personajes, todos son, de veras, tiene muchísimo trabajo esta conferencia. Sí, cada una de las imágenes tiene que ver con lo que les mencionaba, si era una batalla o si era un personaje. Hay cuadros de Cabrera, por ejemplo, el nacimiento de San Ignacio es un cuadro que está aquí en el Museo del Virreinato, ¿sí?, en Tepoztlán, es un cuadro de grandes dimensiones. El cuadro de la pintura del San Ignacio como santo también es de Cabrera. Los grabados, de los cuales se ven varios episodios de la vida de San Ignacio, son de Rubens, forman parte de una colección que consta aproximadamente de 80 grabados que relatan la vida de San Ignacio, diversos episodios de la vida de San Ignacio. Esos grabados son muy interesantes porque
De acuerdo con algunos historiadores, investigadores, el propio Rubens se ve reflejado en esos grabados. Los maestros del taller donde aprendió Rubens también los retrata, es decir, los personajes que aparecen rodeando a San Ignacio no son personajes inventados o modelos, son personas que existieron en la vida real. Su hermano de Rubens, su cuñada, a ver si puedo regresar al cuadro, al grabado, donde les puedo mostrar un autorretrato de Rubens. Muchos cuadros son, por supuesto, de museos europeos, ¿no? Quizás son muy grandes. Este también es de Rubens. Este de Rubens, que muestra San Ignacio, aunque al parecer nunca lo hizo, haciendo un exorcismo. Pueden ver aquí está la persona y los demonios. San Ignacio. Por ejemplo, los cuadros donde está San Ignacio recuperándose de la herida de su pierna y el de la batalla son de una iglesia en Inglaterra, que también tienen una colección de la vida de San Ignacio. Y bueno, en el Museo del Virreinato en Tepoztlán está la colección de cuadros de Villalpando sobre la vida de San Ignacio. Estos son los grabados de Rubens. En este es Rubens, el del sombrero. Estos personajes, todavía no logran saber quién es, pero estos dos son los maestros del taller donde Rubens aprendió el grabado. Creo que es su cuñado y es su esposa. Es un trabajo muy interesante que han hecho sobre estos grabados de la vida de San Ignacio, ¿no? Son grabados de un pequeño formato, ¿sí? Pero pues los cuales están bastante bien conservados. Algunos de los pasajes, por ejemplo, el de la batalla de Pamplona, ¿no? Muchos muestran a San Ignacio acompañado de la Virgen, ¿sí? Muestran como esa parte de que él estaba siempre en manos de la Virgen, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, quiero ante todo felicitar a Ernesto por esta ilustración extraordinaria gráfica que logró con pinturas de muy diferentes orígenes y que enriquecen en una forma increíble su conferencia. Pues en nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México le queremos hacer entrega de dos pequeñas muestras. Uno de ellos es un diploma que tiene el maestro Emilio Quesada y que le hace entrega del mismo.
reconociendo su participación en este ciclo, así también como este pequeño obsequio de parte de la Vicerrectoría Académica. Muchísimas gracias. Gracias a todos. La próxima conferencia es la del nuevo rector, el padre David Fernández Dávalos, que es muy interesante porque ella nos dio una conferencia sobre la Universidad Jesuita y cuando quedó electo le dije, padre, cuando diste la conferencia eras candidato, ahora ya eres rector, ¿por qué no dices ahora lo que vas a hacer? Y entonces aceptó la conferencia y nos dio el tema, que pues está fundado totalmente en una universidad jesuita, o sea, la misión y el sentido apostólico. Pero su conferencia va a ser muy interesante, dado el campo de él, tanto en el terreno de la educación como en el apostolado social. No sé si ya tienes No, muchas gracias. Aquí al final viene el anuncio de tu conferencia. Qué calladito se lo tenía, ¿eh? Se sentaba lo mío con su libretita y tiene perfecto. Dice que esos todos perfectamente ordenados. Y nunca imaginé, nunca le pregunté ni su nombre ni nada. Gracias.
que él fue quien nos dio la Ese guardia. paralelismo, Más cómo guardia. va superando la intolerancia. Pues de esas acusaciones, ¿no? De maltrato, y de eso, o sea, una intolerancia en todos los sentidos, ¿no? No tú lo puedes predicar, tienes que decir cosas, ¿no? Pero no, eso es muy intolerante con él. Y como esto, militar, y se le diga, ¿no? Yo creo que esa es la principal característica. Tú eres la vida de él, pero la intolerancia, ¿no? Más que una persecución religiosa, eran intolerantes con él. O el malayo, ¿no? Y tienes razón, en su punto es como, yo te decía el niño, ¿no? Él sale de París sin su título. Y sale porque lo están otra vez persiguiendo de Inquisición, y sale para salvar a sus compañeros, ¿no? Que ya se llamaban compañeros de Jesús en esa época, ¿no? Cuando tú las guerras, entonces él sale y pide un año después su título, ¿no? Eso está mi certificado de pero porque eran intolerantes con él, no por otra cosa. Muchas gracias. Estoy diciendo que nos engañó. Que sentaba al lado mío con un orden perfecto en su libreta. Tiene un orden perfecto. Y con pluma fuego. Y con pluma fuego. Ese señor. Y mire, nunca nos dijo quién era. Dijo que lo conozco de toda la vida, no sabía quién era. Me engañó ahí, sentadito, calladito. No, por el papel. Si se quieren poner todos, yo la saco para que estén todos. Ay, gracias, Es mi hija del señor. Habría que poner. Sí, el puntito. Aquí. Sí, exactamente. Todo le doy es igual. Pero no tiene que flashear. No, Ah, entonces a lo mejor sí salió. a lo mejor sí. ¿Quieres hacer lo último ya? Ahora está acostada. Pero No se mueve. No, está la anterior. ok, no, A acá ver, sí pónmela. queda por... Ah, Porque está la anterior. Perfecto. No, ¿no? está la que está entre los dos. Ah, ok. Bueno, si quieres con la de... Unos cambios. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, licenciado. No, al contrario, bueno, muchas gracias a ti. Ojalá y puedas venir a la de David. Me interesa que me digan después cuál es este día, ¿no? A ver si, porque como esta era los alimentos, pues, no vamos a ver, pero queremos ir a pero es que se hace chiquito. Sí, entonces, quiero ver cuál. Mis cosas.